Vamos a entrar al final de nuestro primer bloque temático del curso y tiene que ver con revisar los diferentes tipos celulares que existen en la naturaleza dependiendo de su nivel de complejidad y de las estructuras fundamentales que a nivel celular nosotros vamos a encontrar. Hagamos un pequeñísimo recordatorio de por qué es importante revisar la célula. Ya lo dijimos, es uno de los grandes pilares del conocimiento biológico, ya que se descubrió que todas las formas de vida del planeta Tierra tienen a la célula como unidad de origen, todos los seres vivos vienen de una célula al menos, como unidad anatómica estructural, todos los seres vivos están formados al menos por una célula, y como unidad funcional. La célula realiza todas las funciones características de un ser vivo. Ahora entremos en materia. Dependiendo de la complejidad que una célula puede tener, se han reconocido dos grandes tipos celulares: las células procariotas y las células eucariotas. Entre ambas hay un nivel de complejidad bastante bien diferenciado. Y si el nombre originalmente de procariota proviene de carios, es una palabra griega que significa núcleo, entonces significa algo así como núcleo primitivo. Se le da el nombre de procariota porque su núcleo, es decir, su material nuclear, su ácido desoxirribonucleico, no está protegido ni bien diferenciado del citoplasma por una envoltura nuclear. No poseen estructuras especializadas llamadas organelos membranosos. Su tamaño es pequeño, estamos hablando de generalmente menos de 10 micras. Recordemos que una micra es la milésima parte de un milímetro. Su forma de reproducción generalmente es por bipartición y al menos no implica formas de reproducción sexual tal y como nosotros las conocemos, pero han logrado sobrevivir y desarrollarse en nuestro planeta ya que tienen una extraordinaria diversidad metabólica, es decir, son capaces de alimentarse, de descomponer, de sobrevivir en los ambientes más inhóspitos, más inesperados. Su ADN, su material nuclear, es una sola molécula de tipo circular. Y dentro de este grupo existen organismos como las bacterias, como las cianobacterias, destacan en esto, que han sido extraordinariamente importantes, ya que a final de cuentas cambiaron la cara del planeta y permitieron el desarrollo de formas de vida complejas hace como 3.200 millones de años, hasta las bacterias que son capaces de crecer en ambientes y absolutamente inesperados, ¿no? La gran mayoría de las procariotas, de este grupo de organismos muy sencillos, las formas de vida más sencillas, son extraordinariamente importantes y son fundamentales prácticamente para que nuestro planeta funcione, sobre todo en lo que se refiere a los ciclos naturales de nutrientes que se dan en todos los ecosistemas. Son un porcentaje muy pequeño, podríamos decir, que son organismos que llegan a causar algún tipo de enfermedad. Y por otro lado, en un nivel de complejidad mayor están las llamadas células eucariotas, cuyo material nuclear ácido desoxirribonucleico, sí está protegido y bien delimitado por una envoltura nuclear, diferenciado del resto del citoplasma, y además ahí forman un complejo con las proteínas que también ayuda a su protección. Poseen organelos membranosos especializados en donde se van a llevar a cabo funciones específicas. Su tamaño es mayor, ya que van las muy chiquititas, como unas 10 micras, y pueden llegar hasta 100 micras, si no es que en algunos casos un poco mayor.
pero de todos modos estamos hablando del mundo microscópico. Su proceso de reproducción es más complejo, ya que se denomina el proceso de la mitosis, y no nada más posee una sola molécula de ADN, sino que poseen varias que se encuentran muchas veces empaquetadas, enrolladas para formarnos cromosomas. Dentro de este tipo de células están incluidos los organismos que están formados de este tipo de células y que conocemos como las células vegetales típicas, las células animales típicas, la gran mayoría de los hongos y un tipo de organismos que, aunque son unicelulares, también presentan una gran complejidad, que son los llamados protistas o prototistas. Esta es la imagen, un dibujo muy simplificado de lo que sería una célula procariota, en donde pues aparentemente se ven pocas estructuras, ¿no? Tienen una membrana, tienen una pared y además tienen una cápsula, sí tienen una estructura externa de protección a veces bastante compleja, tienen algunas estructuras a veces para poder moverse, ¿no? De locomoción, como serían los flagelos o los famosos pilis, que son una especie de pelitos. Y en el interior, bueno, pues tienen su molécula de ADN circular, un citoplasma, y también tienen como estructuras que se pueden identificar y diferenciar, digamos, fácilmente, los ribosomas, que más adelante hablaremos de ellos. En cambio, si nosotros vemos el esquema de una célula eucariota, en primer lugar lo tendríamos que poner 10 veces más grande, pero bueno, por razones de espacio no lo hacemos. Y ahí sí, aparte de la membrana del citoplasma, logramos distinguir una buena cantidad de estructuras bien diferenciadas, porque están envueltas y delimitadas por membranas internas, como obviamente la envoltura nuclear, como el aparato de Golgi, como los ribosomas, como las vacuolas, como el retículo endoplásmico, lisosomas, mitocondrias y si se trata de células vegetales, estaríamos también incluyendo a los cloroplastos. Ya hay más complejidad, de ahí que hablemos de dos tipos celulares diferentes básicos. Hagamos un repaso de cada una de estas estructuras celulares especializadas. Nos estamos refiriendo a la célula eucarionte o eucariota, que son, a final de cuentas, el tipo de células que nos forman. En el caso de la membrana celular, pues es una envoltura, todos lo sabemos, que delimita, protege, pero no nada más eso, sino que también es capaz de identificar muchas de las cosas que rodean a la célula, es decir, es sensible a su entorno. Su composición química está hecha a base de fosfolípidos, proteínas, carbohidratos y, como una cosa muy importante, fundamental, es que permite de manera selectiva el paso de sustancias, es decir, se escoge qué entra y qué es lo que no entra, se escoge qué es lo que puede salir y qué es lo que no puede salir, a través de dos procesos y mecanismos básicos, denominados transporte activo y transporte pasivo. Por otro lado, dentro de la célula, en el citoplasma, existe un complejo sistema de membranas que van a actuar como una especie de sistema circulatorio interno de la célula, y es el denominado retículo endoplásmico. En sus dos variantes, retículo endoplásmico liso, que va a actuar no nada más como parte de este sistema de circulación de materiales elaborados por la célula, es decir, productos metabólicos, sino que también va a ser un lugar en donde se pueden fabricar sustancias. Recuerden, la palabra síntesis en química significa fabricar compuestos. La otra variante del retículo endoplásmico es el retículo endoplásmico rugoso. Se le denomina rugoso porque posee unas estructuras llamadas ribosomas. Y es muy importante porque es el sitio en donde se fabrican las proteínas de la célula. Ya que hablamos de los ribosomas, diremos que este proceso de la fabricación o síntesis de proteínas
es fundamental para el funcionamiento de la célula, porque de ahí se van a poder fabricar todos los productos, todas las funciones derivados de estas reacciones y se van a poder controlar todas las reacciones que se llevan a cabo dentro de la célula. Está formada por ácido ribonucleico, el otro tipo de ácido nucleico que existe, tiene una estructura más o menos bien identificada y es ligeramente distinto en células procariotas y en células eucariotas, muy característico en cada una de ellas. Otro organelo importante es el aparato de Golgi, que es también un sistema de membranas que en algunos casos pudiera ser continuidad del retículo endoplásmico, en donde los productos que se han hecho circular o que se han fabricado en el retículo endoplásmico llegan a esta especie de sistema de sacos aplanados, de cisternas membranosas, en donde los productos metabólicos, las sustancias elaboradas por la célula, se almacenan, por así decirlo, se empacan o empaquetan, y además se etiqueta, es decir, se establece cuál va a ser el destino de esos productos que están siendo empaquetados y etiquetados. Un ejemplo muy claro de cómo se da esta especie de empaquetado y etiquetado de sustancias es que desprendiéndose del aparato de Golgi nosotros vamos a encontrar vesículas membranosas que contienen específicamente, por ejemplo, proteínas llamadas enzimas encargadas de degradar y de romper moléculas y por lo tanto se van a dedicar a lo que es la digestión celular interna. A veces inclusive también pueden servir para degradar moléculas cuando la célula como que las escupe para después absorberla, pero también, por ejemplo, los lisosomas son los encargados de, cuando se liberan masivamente al interior de un organismo, de llevar a cabo un proceso muy interesante conocido como muerte celular programada. Otro tipo de organelo lo van a ser las mitocondrias, que son organelos, así como ustedes los ven. Por afuera parecen una especie de cacahuate ultramicroscópico, pero por adentro tienen una estructura muy compleja a base de crestas y una membrana interna, y es donde se va a llevar a cabo el proceso de la respiración celular aerobia específicamente, y que va a tener como objetivo el poder generar o fabricar la energía biológica que le permite a la célula funcionar. Como dato importante hay que señalar que estas pequeñas estructuras, estos pequeños organelos poseen su propio ácido desoxirribonucleico y sus propios ribosomas. Cuando hablamos de células vegetales hay unas estructuras también muy interesantes que son los famosos plastos o plastidios, ¿no? Donde están incluidos no nada más los cloroplastos, sino otro tipo de plastos que van a almacenar otro tipo de sustancias o de pigmentos, ¿no? Recordemos, flores rojas, flores amarillas deben su color precisamente por almacenar. Los plastos que contienen almacenan pigmentos que son muy diferentes a los de la clorofila. Pero bueno, los más famosos de estos plastos son los cloroplastos, ¿no? Y todos sabemos que estas estructuras características de células vegetales, que son muy complejas, es donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Y como dato adicional también curioso, podemos decir que estos organelos poseen su propio material nuclear y sus propios ribosomas que les permiten fabricar sus propias enzimas, sus propias proteínas. Nuevamente refiriéndonos a las células vegetales, vamos a encontrar a veces estructuras muy grandes dentro de la célula, vesículas llamadas vacuolas, que van a almacenar una gran cantidad de sustancias como el agua, como sales minerales o como otro tipo de nutrientes, almidones pueden ser, e inclusive pueden llegar a almacenar desechos celulares.
Son importantes porque inclusive en muchas ocasiones ayudan a mantener esos equilibrios que internamente requiere toda célula en cuanto a la cantidad de agua y sales minerales y de nutrientes que les son necesarios para poder sobrevivir. Una cosa también muy importante y que cada vez se ha descubierto una mayor cantidad de funciones es el sistema de microtúbulos que contiene la célula y que forman el llamado citoesqueleto. Estos microtúbulos, que bueno, no son otra cosa más que fibras de cierto tipo de proteínas como la actina y la miosina, son importantes porque van a dar el soporte y la forma de una célula, pero además son las que se encargan de poder transportar dentro de la célula macromoléculas e inclusive estructuras celulares completas, como por ejemplo son los responsables de mover los cromosomas cuando una célula se está dividiendo y garantizar mediante este movimiento de los microtúbulos que las células hijas van a recibir la cantidad de material genético que les va a permitir sobrevivir. Si nosotros nos imaginamos cómo es este citoesqueleto dentro de una célula, aquí vemos, digamos que una célula, como si fuera un sándwich con su membrana superior, membrana inferior, pero dentro del citoplasma celular va a estar esta serie de túbulos que sostienen, soportan y mueven prácticamente a todas las estructuras y a todos los organelos celulares que se encuentran en el citoplasma y les dan forma, les dan orden y los mantienen también inclusive en movimiento. Y por último, pues vamos a hablar del núcleo. Todos sabemos que en el núcleo está contenido básicamente nuestro ácido desoxirribonucleico, aunque también hay una parte de este núcleo en donde se fabrica el otro tipo de ácido nucleico, es decir, el ácido ribonucleico, y es en el nucleolo. Nuestro ADN sabemos que está formado por muchos cuerpos, que cada uno de ellos van a formar los cromosomas, y tienen como función almacenar la información de todas nuestras características y nuestras funciones, van a controlar la actividad celular a través de este proceso denominado síntesis o fabricación de proteínas, y esta información está codificada de tal manera que puede ser transmitida a la descendencia. Terminamos este bloque y por lo tanto la actividad que nosotros vamos a realizar va a ser fundamental para la evaluación de este bloque de contenidos. La tarea o la actividad que vamos a realizar está dividida en 3 partes y las 3 las deberán realizar. Primera parte de nuestra actividad. Ustedes van a elaborar un cuadro en su cuaderno o en su computadora en donde van a comparar las características de células procariotas y células eucariotas en los aspectos básicos que ya mencionamos, en cuanto a su tamaño, en cuanto a cómo es la molécula de material genético que contienen, es decir, de ADN, como es en un caso y como es en el otro, cuáles son las características de los organelos, si es que poseen o si es que no poseen, en un caso de procariotas o de eucariotas. Y por último, algo que es muy importante es para qué sirven en nuestro planeta o qué papel juegan si es que llegan a tener papeles importantes. La segunda parte de su actividad es que ustedes van a describir las funciones de la mayoría de los organelos que hemos repasado a través de esta pequeña videopresentación. Y estamos hablando de describir las funciones de membrana celular, de retículo endoplásmico liso, retículo rugoso, aparato de Golgi, lisosomas, mitocondrias, cloroplastos y núcleo. Y la tercera parte de su tarea, de su actividad, es responder 2 preguntas que obviamente ustedes van a tener que documentarse para poder responderlas. Primero, ¿qué tipo de células, si son procariotas o eucariotas,
son las que forman su cuerpo, son las que forman sus tejidos y sus órganos. Hay que recordar que en nuestro organismo hay 40 tipos de células diferentes al menos, y ustedes me tendrán que hablar un poquito de esa diversidad de células, pero qué característica en común puede tener y si las podemos englobar todas dentro de la categoría de procariotas o eucariotas. Y la segunda pregunta, que también es muy importante, es ¿qué podemos pensar de que tanto mitocondrias como cloroplastos tengan su propio ADN y ribosomas? Con un poquito de imaginación, porque la ciencia también a veces es eso, es imaginación, uno puede llegar a respuestas sumamente interesantes. Si ustedes se documentan un poquito, y esa es la pista que justamente les doy, estamos justamente hablando de un proceso evolutivo muy importante que seguramente es válido, como, al menos como hipótesis hasta el momento, y que tiene que ver con el origen de células eucariotas. Como siempre, les deseo que estén bien, que hagan su tarea, que lo hagan en los plazos y en los días en que hemos quedado. Y me despido, nos vemos en las sesiones de asesoría para aclarar cualquier duda al respecto.